ver, dargor. ¿Vale? Entonces, aquí yo vi, tú viste, él vio, vimos, visteis, vieron. ¿Vale? En plural, miraron. An. Daron. Ondaruno. En. Men. Daruno. On. Daruno. Be. Daruno. Vale, aquí tenemos el verbo ver que está conjugado en el pretérito, ¿vale? Indefinido, ¿vale? Aquí lo tenemos. Mindaruno, andaruno, ondaruno, endaruno, ondaruno, endaruno, ¿vale? Yo vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. ¿Vale? Chicos, tapotar el like por favor para que el live llegue a otras personas. Esa es la segunda que hacemos porque tenía una cosa que hacer, ya no lo había hecho, pues aquí estamos segunda vez. Podéis tapotar el like para que el live llegue a otras personas, chicos. ¿Vale? Si tenéis otras en plural sería mindar uno, andar uno, ondar uno, endar uno, pendar uno, ¿vale? Pues si queréis podéis compartir el live, chicos. Vale, frases con el pretérito indefinido. ¿Cuáles son los verbos que hemos conjugado antes? Antes habíamos conjugado los verbos estar, tener, hacer, ir, venir, decir, ver. Que ver acabamos de conjugar. Ahora vamos a hacer frases, ¿vale? Yo estuve en Senegal, por ejemplo. En Senegal, por ejemplo. Mi wonno Senegal. Mi wonno Senegal. ¿Vale? Mi hebno. Mi
tuve, tuve teléfono, tuve teléfono, tuve teléfono, tuve qué, tuve dinero, mi heb no, mi heb no, o mi heb no, mi heb no, kalesi, kalesi. Vale, ¿qué verbo más? Uno, dos. ¿Vale? Tres. Mi. No, hice mi trabajo. Hice mi trabajo. Mi trabajo. Hice mi trabajo. Mi guano. Gole. Gole. Ande. Mi guano gole ande. Vale. 4. ¿Qué verbo más? Fui al mercado. Mercadillo. Milano Tolumo. Milano Tolumo. Vale, esas son frases que hemos construido, ¿vale? Yo estuve en Senegal, mi no Senegal, ¿vale? Tuve dinero, mi no Senegal, mi no Senegal, ¿vale? Tuve dinero, mi hebno kalesi. Hice mi trabajo, mi no gole ande. Fue al mercadillo, mi Tolumo, mi Tolumo. Fui al mercadillo, mi Tolumo, ¿vale? Entonces vamos a hacer otras, ¿vale? Otros verbos más. Vale, chicos, vamos a hacer otras frases. Vale, si habéis, podéis hacer una... Voy a escribir esto bien. Mi hebno. ¿Vale? Chicos, pueden tapotar el like para que el live llegue a más personas, chicos. Tapoten el like, por favor. Más tapotéis, más que el live llega a otras personas que van a aprovechar este live, ¿vale? Para estudiar con vosotros. ¿Vale?
¿Vale? Vamos a hacer otras frases. ¿Vale, chicos? Vamos a que el verbo venir. Mi arno kagallema. Kagallema. ¿Vale? Mi arno. Io vine. Yo vine en tu casa. En tu casa. ¿Qué verbo más? Decir. ¿Vale? Con vino. Mi vino. Mi vino. Vino. Mi vino. Dije esto. Dum o dum. Vale. Mi vino. Madum. ¿Vale? Te dije eso. Te dije eso. ¿Vale? Más. Ver. Ver. Mindarno. 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 Vale. Mi yinoma. Mi yinomaton. Mi yinomaton. Te vi ahí. Mi yinomaton. Te vi. Te vi ahí. Mi yinomaton. Te vi ahí. Mi yinomaton. Aquí tenemos 3 frases en fula y 3 frases en español. Mi arno kagallema. Yo vine en tu casa. Mi yinomadum. Te dije eso. Mi yinomaton. Te vi ahí. Vale. Y marrón. Vale, chicos. Pueden compartir el live, tapotar el live, por favor, chicos. Los que tapotan, gracias por tapotar, de verdad. Vale, chicos. Si quieres compartir, vale, puedes compartir también. Pues lo que digo es... Ahora paramos hoy aquí. Si hay algunos que quieren hacer preguntas, bienvenida. ¿Vale? Y vamos a parar aquí porque son los verbos que hemos estudiado hoy. Yo estaba en live hoy, pero ya me fui pronto porque tenía otra cosa que hacer, entonces por eso estoy aquí con vosotros ahora.
Entonces, si tenéis algunas preguntas o algunas frases que ustedes quieren saber, es la bienvenida, ¿vale, chicos? Mi Arno Kagalema. Yo vine en tu casa, ¿vale? Por ejemplo,